Mi nombre es David Modesto y me gustaría presentar los avances en la modelización numérica del oleaje que se ha desarrollado en el Departamento de Matemática Aplicada, en el grupo de investigación del LACAN. Bien, a ver. Bueno, antes que nada sí que me gustaría, ser un poco torcido, pero antes que nada sí que me gustaría decir que el trabajo que voy a presentar en parte es un trabajo de mi tesis doctoral y de la tesis doctoral de Giorgio Giorgiani, un compañero que también está presente en la sala, y donde han actuado a calidad de director Antonio Huerta, es el director de la escuela, y a calidad de codirectores, tanto Sergio Slognik, cuyo apellido aquí ha desaparecido de repente, y Sonia Fernández, incluso con colaboración externa, en este caso de la Escuela de Nantes, el Instituto de Ingeniería Civil y Mecánica. Bien, sobre la charla el índice de la charla que quiero dar, más o menos empieza con una motivación del problema, que es el cálculo de la agitación en puertos, ya sea tanto para conocer la altura de ola en sí como en fase de diseño, y los retos numéricos que este problema plantea y cómo lo podemos abordar utilizando modelaciones de alto orden, donde pasaremos por cálculos adaptativos en el orden del elemento, lo que se llama adaptividad P, utilizando métodos discontinuos, y luego una reducción de modelo a priori para solventar uno de los problemas que me gustaría comentar a continuación. Imaginemos que tenemos un esquema general de la propagación en puertos, es decir, en la parte inferior, si tenemos un puntero, ¿no? Ya que estamos, sí. En la parte inferior tenemos la costa, en la parte superior tenemos aguas profundas. Entonces, lo que normalmente se toma es muchas medidas experimentales, una boya de medición, ¿sí? Medidas de periodo y de dirección de oleaje, muchas. Entonces, una de ellas, como la propagamos mediante un modelo muy simple, donde no tenemos reflexiones, donde la geometría suele ser cuadrada, simple, y no hay influencia normalmente de la profundidad. Y esto lo llevamos hasta el inicio de un dominio computacional donde utilizamos un modelo ya mucho más complejo, donde tenemos geometrías con pequeños detalles, tenemos muchas reflexiones, tenemos variación de la topografía, etc. Y nuestro objetivo final es encontrar la altura de ola o la amplificación de la ola incidente en una cierta área de interés. Esa es nuestra función objetivo, podríamos decir. Bien, este modelo plantea dos preguntas, a mi modo de ver. La primera de ellas es cómo poder propagar desde la medición de ola hasta nuestra zona de interés los millares de datos medidos, sin perder la vida en ello. Y como segunda cosa es cómo realizar modelaciones numéricas que sean precisas y eficientes utilizando el modelo complejo. Bien, para nuestro propósito hemos seleccionado un modelo estándar, los hay de muy complicados. En nuestro caso cogeremos simplemente un modelo que que te dé la agitación de la onda dentro del puerto sin variación temporal, es decir, en estado estacionario. Para eso se asume que la variación de la topografía es suave, que suele pasar en este tipo de geometrías, y simplemente la propagación de la ola cumple la teoría lineal, por lo tanto es válida tanto en aguas profundas como en aguas poco profundas, siempre y cuando se cumplan unas restricciones sobre el modelo, que asumiremos que son hipótesis que realmente se cumplen. Entonces, ¿cuáles son los retos numéricos que plantean este tipo de simulaciones? Por un lado, tenemos que el dominio no es un dominio acotado, es un dominio infinito que debemos acotar mediante un contorno ficticio, y aquí poner una buena condición de contorno o utilizar una técnica que asegure que no tenemos reflexiones numéricas que contaminen nuestra solución. Ese es el punto número uno. Segundo, esto de aquí es una foto de un cuarto más o menos del puerto de Barcelona. Resulta que en este tipo de geometrías encontramos detalles que pueden llegar a ser importantes y que son detalles muy pequeños en comparación con el dominio global. Y por último, numéricamente nos afecta mucho que el cálculo para un periodo tipo
produce ondas realmente muy cortas. Aquí tenemos a escala, podemos utilizar este barco de aquí. Este tipo de ondas serían más o menos de una longitud de sobre 10, 15 metros. Entonces, esto se traduce en un error de dispersión numérico muy importante. ¿Qué es el error de dispersión numérico? Bueno, imaginemos que tenemos simplemente esto es una onda reflejada en un contorno circular, y lo que podemos ver es, utilizando el mismo número de grados de libertad de nodos para ambos cálculos, el error de dispersión es que en unos casos sí que podemos ver en la zona señalada una onda y en otro no. Es decir, es un error asociado a la longitud de onda. Es decir, las ondas se nos dispersan debido a un error numérico. Eso por un lado. Y segundo, es que todos estos problemas, todos estos retos numéricos, los tenemos para un montón de casos de test. Es decir, para un montón de datos de entrada, de periodo y de dirección. Por tanto, si queremos utilizar técnicas de optimización, análisis inverso sobre los parámetros, o queremos simulaciones más o menos en tiempo real, estamos totalmente limitados por el hecho de que tenemos que resolver muchísimos problemas directos y que pueden llegar a ser caros. Entonces, un buen ejemplo de eso que he dicho es una simulación sobre el puerto de Barcelona, cuyo dominio es muy grande, son más o menos 12 kilómetros, y algunas pequeñas, como estos detallitos de aquí, algunos pequeños detalles pueden llegar a ser incluso de 10 metros. Si se quieren tomar en cuenta, necesitas una malla muy fina. Como he dicho, las ondas son realmente muy cortas en el interior del puerto, donde la batimetría es no profunda. Y si modelamos esto respectivamente con mallas realmente que nos permitan obtener un error bajo, podemos irnos a millones de grados de libertad, que para este modelo son millones complejos, es decir, tienen su parte real y su parte imaginaria. Un pequeño detalle sería es que este detallito de aquí, y aquí tenemos su amplificación y la malla considerada. En este caso es una malla de alto orden, luego pasaré a hablar de ello. Entonces, la primera técnica numérica que utilizamos para evitar tener reflexiones al truncar el dominio y hacernos nosotros un dominio computacional es utilizar una capa absorbente llamada Perfectly Matched Layer, que es lo que hace es amortiguar la onda cuando llega a esa cierta capa y evitar que se produzcan reflexiones numéricas desde el contorno artificial. Funciona tan bien para este tipo de problemas que incluso podemos poner aquí, en el contorno artificial, que sería este de aquí, un muro físico. Incluso poniendo un muro físico, los resultados dentro varían realmente poco a escala ingenieril. Incluso un error de 10 a la menos 2 o de 10 a la menos 3. Eso por un lado. Por el otro es el uso de elementos de alto orden. Es decir, ¿por qué creemos que podemos utilizar en el cálculo elementos de alto orden en lugar de bajo orden? Primero, porque reducen mucho el error de dispersión. Ahora veremos por qué. Segundo, porque reducen obviamente el error de interpolación, interpolamos con un orden mayor. Y tercero, se ajustan mucho mejor a la geometría. Eso por un lado, sobre todo en el error de dispersión. Y por otro, respecto a resolver el sistema lineal final, si utilizamos sobre todo un método directo, que en este tipo de problemas que son bidimensionales por naturaleza, resulta que podemos condensar estáticamente los nodos interiores. Eso quiere decir que directamente, cuanto más alto sea el orden del elemento, ¿sí?, menos nodos utilizaremos en el cálculo del sistema lineal final. Por tanto, para hacer un estudio comparativo, lo ideal sería cogernos mallas, fijar el número de grados de libertad, es decir, vamos a hacer cálculos para el mismo número de nodos, pero utilizando diferentes grados de interpolación. Aquí tenemos un ejemplo, desde grado lineal, ¿sí?, hasta grado muy alto, grado 8 en este caso. Y si lo llevamos a un cálculo real, como puede ser en un puerto chiquitín, en este caso, para comparar, que es el puerto de Mataró, ¿sí?, seleccionamos una geometría, ¿sí?, y con esa geometría nos hacemos un modelo y una malla, simplemente para que veáis cómo está orientada esa malla. Pues seleccionamos el PML, seleccionamos los contornos físicos y nos interesa saber el error donde ponemos los barcos, en la zona interior del puerto, en este caso, es un puerto chiquitín. Donde aquí las reflexiones son muy importantes, así que el error de dispersión también será muy importante, va directamente asociado, y utilizamos periodos que entran dentro de un rango real de medida, es decir, desde 5 a 14 segundos, en este caso. ¿Sí? Y si realizamos a cabo esas simulaciones, lo que podemos ver es que midiendo el error, es decir, en la precisión
que tienen los cálculos, con elementos lineales, fijando la malla y variando la resolución de onda, es decir, los nodos por longitud de onda que nosotros ponemos, vemos que siempre nos estamos manteniendo, esto con una solución suficientemente fina de referencia, nos estamos manteniendo por encima de 10 a la menos 1 de error, mientras que con cálculos de alto orden, por ejemplo, directamente grado 4 o incluso grado 8, nos mantenemos siempre por debajo de una resolución ingenieril. ¿Sí? Esto en cuanto a precisión, son mucho más precisos porque reducen mucho el error de dispersión, que es muy importante para este tipo de ejemplos, sobre todo reales, donde hay muchas reflexiones. Si echamos un vistazo a la eficiencia del modelo y somos capaces de implementar algoritmos eficientes para alto orden, que es lo que hemos hecho aquí, vemos que el tiempo de ensamblado de matrices que se necesita para resolver un sistema con elementos finitos es siempre mucho más alto cuando mayor es el orden. ¿Por qué? Porque depende básicamente de los puntos de integración que tú le pongas, aún así se puede incluso mejorar, estamos en ello. Pero miramos cuánto tiempo tardamos en resolución el sistema lineal y vemos que por la condensación estática, cuanto mayor es el orden, menos tardamos, obvio. Si hacemos un cálculo global, nos está diciendo que para obtener este error de aquí, la curva morada en este caso, para este ejemplo real, nos iría bien utilizar no elementos lineales, sino que podemos mover los elementos de mayor orden. ¿Sí? Esa es la idea básica. Segundo, si realmente los elementos de alto orden pueden servir, son eficientes, son precisos, lo que proponemos es realizar un cálculo adaptativo en el elemento. Es decir, esta de aquí es la misma simulación que hemos visto antes, donde ahora en cada elemento de la malla se utiliza un orden de interpolación diferente. ¿Sí? Para ello utilizamos proponemos un cálculo anisotrópico, es decir, que en cada elemento tenga un orden diferente, no isotrópico, como sería aumentar el grado, lo que hace elementos finitos continuos, aumentar el grado en todos los elementos. Si así lo hacemos utilizando métodos discontinuos, que lo que hacen es impones que la solución sea discontinua elemento a elemento, pero la continuidad la impones mediante flujos que son numéricos. ¿Sí? Eso te permite, al implementar, te permite fácilmente subir el grado del elemento para diferentes elementos simplemente. Entonces, si vemos que a partir de ciertos grados de libertad, ¿sí? para una resolución ingenieril, pongamos 10 a la menos 2, ¿sí? realmente podemos obtener resultados con este tipo de actividad que son mejores que incrementar de manera uniforme el grado en toda la malla, que es lo que tendríamos que hacer si utilizamos elementos finitos estándar. ¿Sí? Lo mismo para un ejemplo todavía más real, para el puerto de Barcelona, exactamente igual. Cada colorcito responde a un grado del elemento, en este caso desde 5 hasta grado 10, grado muy alto, ¿sí? Y miramos el error, exactamente igual. Entonces vemos que para este tipo de error ingenieril, a escala ingenieril, realmente obtenemos mejores resultados si utilizamos un refinamiento anisotrópico del grado de elemento que no isotrópico, que es lo que sería, repito, si hacemos FEM. En este caso, estas serían nuestras zonas de interés. Hemos escogido estas dos, por supuesto, puede ser aleatorio, y esto de aquí simplemente es la distribución del error numérico que cometemos para que se vea claramente que es un error muy uniforme, se mueve más o menos simplemente en un orden de magnitud, cosa que tampoco pasa si utilizamos un refinamiento isotrópico. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, todos estos problemas no es que los tengamos una vez, es que si queremos resolver para muchos periodos de incidentes, para muchas direcciones de incidentes, lo podemos encontrar muchas veces. Por ejemplo, esto es, vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí. Sí. Esto no son simulaciones temporales, esto es la solución del factor de amplificación, cuánto se amplifica una onda, en este caso de altitud 1, en el puerto de Mataró, para periodos desde 6 segundos hasta 12 segundos. Si nos fijamos, la solución en el interior del puerto varía muchísimo para pequeños cambios en la longitud de onda, para pequeños cambios en el periodo incidente. En este caso, la dirección está fijada a 10 grados. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos, es decir, si esto es así, nos gustaría resolver de manera inmediata para cualquier periodo incidente y para cualquier dirección incidente, ¿sí? utilizando un modelo donde incorpore como dimensiones variables, en este caso es el número de ondas, o sea, el periodo y la dirección. ¿Sí? Es un modelo de 4 dimensiones. Para eso, bueno, podemos utilizar
métodos directos, es decir, nos cogemos nuestra malla, en principio 4D, y aplicamos elementos finitos. Tendríamos un grado de libertad igual al producto de los grados de libertad para cada dimensión, fácilmente con una malla de 100 direcciones, de 100 direcciones de incidencia y de 100 periodos. Esto se nos va a centenares de millones de grados de libertad. Por lo tanto, no se puede resolver. ¿Qué hacemos? Reducimos el modelo mediante una técnica que estamos desarrollando también de reducción a priori, donde ahora el número de grados de libertad, ¿sí?, primero es la suma, no es el producto, y segundo, depende de cuántos términos del modelo reducido, llamémosle modos, vamos a incorporar, ¿sí? En total, la gracia es que esto de aquí acabará siendo mucho menor que esos centenares de millones de grados de libertad. Por tanto, nos quedaremos siempre con una reducción de modelo, no con un método directo para este tipo de modelos. Si es así, un ejemplo, de nuevo el puerto de Mataró, de nuevo fijando la ola incidente. Si nos fijamos en cuántos términos de ese modelo reducido tenemos que coger para obtener un error ingenieril, ¿sí? Es decir, que en este caso esto es uno de los algoritmos, estamos probando muchos, en este caso para 240 términos, tenemos una aproximación suficientemente buena de nuestro modelo, ¿sí? Y la gracia de todo esto, que para cualquier otra longitud de onda incidente, o en este caso simplemente longitud de onda incidente porque nuestro modelo solo varía en el periodo, lo podremos calcular simplemente evaluando esta función y haciendo una combinación lineal, es decir, en tiempo real. A modo de ejemplo, sí que podemos ver exactamente lo mismo, o sea, cómo interpolamos ese modelo, cómo sacamos para cualquier longitud de onda en tiempo real, con una combinación lineal que necesita muy poco cálculo, por lo tanto lo podemos implementar en una tableta, que todo el mundo puede asumir que tiene unos recursos muy limitados, tanto de memoria como de procesador. Si lo hacemos así, bueno, evidentemente el vídeo empieza, seleccionamos una zona del puerto de Mataró. Lo he puesto así para que se vea que esto es alguien tocando la tableta, no es un vídeo ficticio. Si es así, esta es la zona que habéis visto antes, la del puerto de Mataró, el interior del puerto de Mataró, implementado de nuevo en una tableta. Entonces, la idea es poder, una vez seleccionada la zona, una vez seleccionado el dibujo, etcétera, poder decirle qué periodo quiero, dentro del rango que yo establecí al principio, de 5 a 14 segundos, y obtener la respuesta en tiempo real, ¿sí?, de manera inmediata, en un dispositivo de potencia muy limitada. Entonces, bueno, una vez hayamos establecido cómo podemos hacer el dibujo, lo que sí que podemos hacer es, le pedimos que nos dé una longitud de onda, procesa y te enseña el factor de amplificación para esa longitud de onda incidente, para ese dato preciso. Lo mismo, mientras vamos yendo de periodos con longitudes de onda largas a periodos con longitudes de onda muy cortas. Entonces, obtenemos siempre la respuesta a tiempo real, con una precisión suficientemente buena, una precisión ingenieril de nuestro modelo, en el interior del puerto. Por tanto, esta idea la estamos desarrollando para utilizar cada vez menos términos, ¿sí?, y en modelos más avanzados, como puede ser, en este caso, el puerto de Barcelona. Entonces, en trabajo que no voy a presentar porque no me da tiempo y también estamos trabajando en ello, tendremos cálculos con un método numérico que se llama NEFEM, que lo que hace es nos sirve para poder utilizar elementos muy grandes de muy alto orden, por todo lo que he venido diciendo, pero elementos de este tipo que integren perfectamente la geometría. Aunque tengamos un elemento tan complicado, esta geometría es capturada exactamente. Eso nos puede permitir reducir mucho los grados de libertad. Y después ya trabajos mucho más técnicos, que es sobre implementación de estos modelos en geometrías más complejas. Y eso es todo. Muchas gracias.